Buenas, comenzamos AEW Full Gear con la hora 0, donde la primera sorpresa se hizo esperar porque Rocky Romero acompañó a los Best Friends a luchar contra la Factoría, faltándole a los primeros el quinto integrante, que será Danhausen, que apareció en el final para dar un golpe de efecto que no ocultó el hecho de que esta lucha ni debió estar en la cartelera, porque los Best Friends iniciaron al frente y luego la Factoría se quedó con ese control hasta que Cole Parker, vaya uno a saber por qué, atacó a su misma gente sin darse cuenta, o tal vez sí se dio cuenta y lo hizo a propósito, y eso desestabilizó el equipo de Quitty Marshall, que sacó del medio a Cassidy, pero tras ello llegaría el asesino Danhausen, que eliminaría a Quitty y al que se le atravesara en el camino, llegando Nico Moroto al final, a quien Cassidy sorprendería con el Superman Punch y luego Danhausen lo acabaría para vencer así y conseguir su venganza sobre Quitty tras el encuentro, cuando los Best Friends tiraron al ring a Quitty y este fue noqueado por Danhausen. Tras esto, Takeshita se mostró feliz de ser el nuevo fichaje de AEW y después llegó la hora de ver a un par de viejos amigos luchando entre ellos, donde Brian Cage se hizo cargo del control sobre Ricky Starks, que estaba tocado y no podía frenar a Cage, aunque logró meter unas cuantas respuestas que hicieron daño y lo mantuvieron así vivo, siendo respuestas certeras para frenar a un Cage que no pudo cerrar el triunfo, y al final lo lamento porque Starks lo contrarrestó y terminó sorprendiendo con un y avanzó hacia la final del torneo de Full Gear, que no terminaría esta noche sino que lo hará el próximo miércoles en Dynamite. Y bueno, para cerrar la hora 0 nos fuimos con Eddie Kingston cumpliendo su sueño de enfrentarse a Yuna Akiyama, a quien le mostró mucho respeto, pero igual así no tuvo problemas para atacarlo, aún más cuando la leyenda japonesa presionó primero con esos golpes y ataques fuertes que a medida que pasaron los minutos fueron aumentando, junto a las respuestas, porque si uno se ponía adelante cuando parece terminar el momento favorable a ese, casi siempre había un golpe de sorpresa que daba vuelta a la situación, en la que ninguno así podía encontrar la victoria, que llegaría para Eddie Kingston cuando pudo conectar su cachetada reversible, tras la que estalló en llanto al vencer a su ídolo, con quien se mostraría respeto, y tras lo que dio una promo emocionante en la que básicamente terminó promocionando el evento y alentando a los que no lo habían hecho a que compraran el pay-per-view. Luego tuvimos el Open Main de Full Gear, en donde abrieron Luchasaurus y Jungle Boy dentro de una Steel Cage, en la que Jack Perry intentó ir a su forma al mano a mano con el dinosaurio de la destrucción, que en poco tiempo lo dominó y logró abrirle una herida que llenó de sangre a Perry en su frente, donde básicamente en la primera recta fue solo dominado, hasta que Christian Cage se robó la llave para abrir la puerta y hacer que Luchasaurus introdujera objetos en la jaula, y donde al salir Jungle Boy, pese a ser castigado contra una de las paredes de la jaula, logró regresar con más fuerza al interior de la misma y logró responder de manera más efectiva para cambiar así el panorama del encuentro a uno más intenso y atrapante, donde comenzaron a usar las sillas, las que beneficiaron más a Perry, aunque también ayudaron a Luchasaurus a acrecentar sus castigos que habían disminuido, mientras que los de Jungle Boy por el contrario habían crecido tanto en ofensiva como a la hora de contrarrestar al dinosaurio, que fue un mano a mano en el que en vez de lastimar a Jungle Boy acrecentó su apetito de venganza, donde incluso logró meter un pile driver al que el dinosaurio resistiría y luego se lo devolvió de una forma peor, aunque Jack siguió vivo, hasta que aprovechó una distracción del gigante para reventarle una silla y acomodarlo luego sobre una mesa para lanzársele desde arriba de la jaula con un codazo en el estómago, tras lo que Jungle Boy lo metió en el STF y logró así rendir al dinosaurio de la destrucción en un Open Main que hasta que se abrió la puerta fue una lucha aceptable, pero una vez que se cerró, pues cambió totalmente en el momento exacto para que la misma explotara en emoción y atracción como debía ser. Después, en la segunda lucha de la cartelera principal, tuvimos el regreso de The Elite para buscar lo que les robaron por culpa de CM Punk, quien se llevó sus saludos por parte del público, y donde el Triángulo de la Muerte daría todo para defender los campeonatos de tríos ante unos The Elite que regresaron como si hubieran estado compitiendo día tras día los últimos 2 meses, dándose como siempre un clásico entretenido y muy dinámico entre estos dos tríos, donde Pac le anduvo huyendo a Omega hasta que decidió quedarse para enfrentarlo y seguir así agregándole más emociones a este encuentro, en donde simplemente esta combinación de The Elite y los Lucha Brothers presentes en el mismo ring nunca en la vida falla, y así con momentos para cada equipo y para que cada pareja y luchador se luzcan, nos dirigimos a un final en donde Penta aceptó su lado oscuro y distrajo 2 veces al árbitro para que Pac le entregara el martillo a Fénix, quien lo rechazó, y por ello estuvo a punto de perder en primera instancia tras que Omega lo sorprendiera. Luego The Elite volvió a limpiar el lugar y Fénix volvería a rechazar el martillo, pero al final el camino estaba listo para que Omega se coronara nuevamente,
pero un segundo antes Pac le dijo a Fénix que no jodiera más e hiciera esto, entregándole el martillo que Fénix esta vez tomó, y cuando lo levantaron para el One Winged Angel, Fénix forcejeó para escaparse, pero como no pudo zafarse decidió utilizar el martillo para noquear a Omega, a quien rápidamente enrolló para quedar por encima de él y lograr de esta forma retener a contra todo pronóstico el Triángulo de la Muerte de los campeonatos de tríos en un gran combate. Luego llegó la hora de que Jade Cargill recuperara el campeonato de TBS ante una Nyla Rose que homenajeó a Eddie Guerrero y quien quiso deshacerse en el ringside de una de las secuaces de Cargill, lo que le permitió a esta tomar la ventaja de este duelo, que se dirigió al público y luego regresó al ring para ver a una Jade preparada para todo para recuperar su título, formándose un encuentro falsamente interesante entre Nyla y Cargill, donde el resultado nunca estuvo en duda y eso sí jugó en contra de la sensación del trabajo que venía favorable para Cargill, pero con contraataques de Rose que hacían daño y que en un momento metió el bombazo rompecaras de Cargill, quien se zafaría del conteo de 3 y enfurecía por eso Jade sería inteligente en su siguiente paso al esquivar a Nyla, que volaría desde el esquinero y se estrellaría contra la lona, tras lo que quedó regalada para que Cargill la ataque y remate para así retener el campeonato de TBS, en un sencillo trabajo donde tal vez la sensación falsa de rapidez en ciertos ataques de Jade junto a la predecibilidad que terminó sintiéndose a la mitad de la lucha, le bajaron un poco lo que fue una buena defensa para la victoria 42 de Cargill en AEW. El siguiente fue un planteo llamativo y que hace muy interesante por ver a dónde nos dirigíamos, ya que continuamos con la Fatal 4 por el campeonato de Ring of Honor, en el cual tuvimos a dos equipos compitiendo, donde Bryan y Castaño apenas quedaron solos, decidieron irse a los golpes, pero rápido Jericho y Guevara se unieron para detenerlos y volver a ese curso de 2 contra 2, donde Jericho no pudo obtener la victoria que ya le había marcado a Sami, que era solo para él, lo que le dio rabia a Guevara, que empezó a sacársela sobre Bryan y por error en un momento Chris se lanzaría sobre Bryan tras que Guevara lo hubiera hecho primero y este quedaría enganchado a Bryan, por lo que Jericho lo terminó golpeando también a él, y tras eso Sami salió del ring pero regresó al minuto para quitarle la victoria y convertir esto en una Fatal 4 real, en la que Sami creyó ser más inteligente que Jericho como para meterle las murallas, pero Chris no se lo permitió y luego Bryan y Castagnoli se sumaron de vuelta a la ecuación, de la que quedaron como los protagonistas al darse sin reparo algunos golpes entre ellos mientras Jericho descansaba, y mientras luego Guevara se sumaría para volver esto un triángulo interesante en el cual batallaron en el ring y luego en el ringside, donde Castagnoli frenaría fuertemente a Bryan y entonces Sami lo traería de regreso al ring al suizo para el desenlace, en el que de repente Jericho se lanzaría sobre Castagnoli, que le estaba aplicando el helicóptero a Guevara, y Chris se lanzaría como con un Judas Effect que no conectó bien lamentablemente, aunque luego de manera rápida y con el rebote en las cuerdas lo pudo aplicar esta vez bien sobre el suizo para vencer de esta forma y retener así el campeonato mundial de ROH en una Fatal 4 que, siendo sinceros, estuvo atractiva y la ecuación montada fue perfecta para que la lucha se desarrolle sin pedirle mucho protagonismo a Chris Jericho, que veremos ahora qué le deparará el futuro en Final Battle. Después de esto llegó la hora de volver a ver a Saraya luchando al fin y sería ante Britt Baker, un encuentro correcto pero interesante. Tal vez se notó la falta de lucha de la británica, pero era entendible, así como que no tendría una gran dinámica de inicio, por lo que fueron lentos, y después el ritmo de la lucha fue mejorando con Baker, pasando de un dominio más fuerte con algunas respuestas de Saraya a un ida y vuelta más parejo hacia el final y con algunas ofensivas que lastimaban a la doctora, con quien se complementaron bien. Hubo algunos deslices, más que todo por la falta de lucha de la británica en los últimos tramos, los que se corrigieron rápido y no ensuciaron al final a un encuentro que dejó en claro que con tiempo y un camino cuidadoso por unos meses para Saraya, pues le vendrá perfecto para aceitarse y volver al ruedo como antes, ya que al final logró aguantar a su rival, quien también soportó a la británica, empezando así ambas a desesperarse por no encontrar la victoria, que llegaría a favor de Saraya, que soportaría de buena forma el ida y vuelta final, donde tras meter un rodillazo y no conseguir la victoria clavaría 2 rampes consecutivos, y así se quedó con el triunfo para luego ir a celebrar con su hermano y retirarse muy emocionada por su regreso a los cuadriláteros tras 5 años. A continuación, Wardlow pagó caro su falta de respeto constante hacia Samoa Joe en una triple amenaza en la que además participó Will Hobbs, en lo que fue un encuentro atractivo por la fuerza e intensidad que había en los golpes, lo cual fue un gran punto de esta lucha, que tuvo una duración justa y medida, pero pese a eso la acción se sintió bien y constante, siendo así una lucha repartida con momentos para los tres,
tanto sobre el ring como en el ringside, y donde parecía en un momento que Joe quedaba fuera y donde Hobbs traería de vuelta al ring a Wardlow para estamparlo contra la lona, pero este se levantaría y terminaría metiendo su sinfonía de bombazos, donde antes de cerrar Joe regresaría con el título de Wardlow para golpearlo en la nuca, quedando así sentido el campeón de TNT, mientras Joe aprovechó para meter su coquina y hacer que Hobbs se rindiera de esta forma, consagrándose así Samoa en el nuevo campeón de TNT. Un giro no tan predecible, pero que viendo que se acerca Final Battle, parece que vamos a ver que el campeonato de TNT y el de televisión de ROH van a pasar un buen tiempo juntos. El siguiente caos fue un combate hecho para los esposos y para tener nuevamente a Sting y Darby Allin en la cartelera del pay-per-view. De ahí en más, mucho más no se puede decir, salvo que sigue siendo entretenido ver esta fórmula intensa y caótica, pero que eso sea interesante de ver no significa que sea aburrida la reiteración de esta fórmula, más en una historia de relleno que no aporta nada más que el shock momentáneo, además de estirar minutos en una cartelera que no lo necesita, y donde aquí Sting y Darby iniciaron sorprendiendo a Jeff y Lethal, a quienes dominaron por las gradas al inicio, hasta que el gigante hindú detuvo a Darby y a Sting y le dio la ventaja en la llegada al ring a los Hills, ante quienes Darby reaccionaría al final, pese a que en los segundos previos le rompieron una guitarra en la espalda en el aire, y cuando Sting se había ya recuperado reingresaría para quitarle del medio a Sonjay Dutt y luego iría desarticulando a sus rivales uno por uno, incluido el gigante. Este último no pudo atraparlo y terminaron así bochando la DDT invertida, tras la que Darby solo se lanzaría desde el esquinero y ganaría así la lucha junto al ícono, con quien ya vienen pidiendo pista para una oportunidad titular por los campeonatos en pareja de AEW. Lo siguiente sería Jamie Hayter vs Tony Storm, y a ver, esta fue una lucha que tuvo emoción, pero honestamente el planteo inicial no fue tan interesante, ya que arrancaron parejas y en ese punto iba bien, pero luego Hayter se hizo con el control y se tomaba unos respiros que no le daba ritmo a una lucha que empezó a tener más intensidad en esos golpes, que mejoró después de un rato, aún con Jamie al frente, pero con una Tony que por lo menos reaccionaba cada tanto, aunque poco a poco empezaron a caer conteos a favor de la británica, que además empezó a recibir innecesariamente ayuda, algo que sí le agregó emoción junto a más drama, pero a la vez era una emoción falsa, que fue a mi entender sacándole crédito a la lucha que había crecido y mejorado, porque ya empezaban a sentirse artificiales los momentos que estaban creando, con Tony siendo golpeada por Rebel o Britt Baker más los remates de Hayter, y ante lo que todos ellos la neozelandesa se levantaba como si nada hasta que Hayter golpeó por error a Britt, pero en eso giraría rápido la británica para engañar a Tony, quien tocaría apenas el esquinero con su cabeza para luego meterle un gran lazo a la británica y convertirse así de esta forma Jamie Hayter en la nueva retadora número 1 de AEW, una coronación que vamos, si es merecida para Jamie, aunque fue una gran pena que llegara así porque ni siquiera es por el campeonato real y porque abusaron de los finales al punto que con el conteo que ganó, que era evidente que iba a terminar así, fue como un conteo cansador y que no tuvo ese impacto de verdad que merecía por la fórmula repetitiva que hubo, en donde una vez más las intervenciones innecesarias le bajaron a una lucha de Jamie Hayter que sin problemas podía vencer sola a esta Tony, que más allá de que pocas veces lució realmente, dio un reinado de retadora número 1 mucho más sólido de lo que se esperaba de ella, y ciertamente dejando la ironía de lado, creo que su trabajo dio el impulso inicial para ver si le componen a este título femenino que urge que le quiten el oficial a Thunder Rosa. En el Main Event tuvimos un nuevo enfrentamiento entre los aclamados y Shayna Strickland junto a Keith Lee, donde estos cuatro no decepcionaron nuevamente y dieron un trabajo entretenido de inicio a fin, manteniendo a su vez una buena dinámica en la que los aclamados estuvieron al frente por más tiempo que sus rivales, que fueron feroces en sus ofensivas, lo que paró el enfrentamiento que estaba para cualquiera, ya que los aclamados solo con presionar y combinarse firme lograban dañar, mientras que Shane y Keith Lee iban con un poco más de facilidad a dañar, pero ninguna pareja estaba encontrando la victoria, lo que llevó a la desesperación de Shane, que en un momento atacaría a uno de los campeones contra la mesa de la campana, y entonces buscando por el suelo encontró una pinza para romperle el dedo a uno de los campeones, lo que Billy Gunn impidió, y luego le ordenaría a Shane a Keith Lee que lo hiciera, a quien le entregó la pinza, pero Lee la tiró, tras lo que Shane le metería una cachetada y Lee sencillamente puso de pie a Anthony Bowens y se marcharía, dejando solo hacia Strickland, que aguantaría el conteo sorpresivo de Anthony, pero apenas este se combinó con Caster, los aclamados se llevaron la victoria y retuvieron nuevamente los campeonatos en pareja de AEW. Y en el evento central llegó la hora de conocer al Diablo, que pensamos que no existía pero que se había ocultado a plena vista del mundo entero,
cuando NJF, en su búsqueda de su sueño y de su derecho, disputa un combate por el campeonato mundial de AEW contra Jon Moxley, quien básicamente comenzó marcándole quién era, aunque tras el paso de los minutos Masvidal dio vuelta a la situación y se volvió el dueño de una batalla que estaba de su lado, pero en un momento perdió tiempo buscando una mesa, lo que le dio aire a Moxley, quien tras eso volvería a controlarlo y al final utilizar esa mesa para meterle un pile driver sobre la misma, tras lo que el campeón regresó al ring rápido, pero NJF se tardó y justo en 9 y 3 y cuarto regresaría, y donde luego Moxley metería una figura 4 que le causaría dolor a NJF, que logró revertirla, pero Moxley llegó a la cuerda inferior, y en las siguientes secuencias NJF metería un remate que no le dio frutos, y donde tras eso Moxley atacaría la pierna lastimada de NJF, que recibiría una gran DDT desde el esquinero superior, pero le devolvería las gentilezas a Moxley al tocar la cuerda inferior justo a tiempo, y donde después, como pudo, se puso de pie para ir a un golpe por golpe con Jon hasta que golpearon por error al árbitro, y en donde quiso NJF usar su anillo inservible del infinito, pero William Regal, que estaba en el ringside, le recordó lo que dijo y entonces lo tiró. Y en eso entonces llegaría otro árbitro al que terminaron golpeando también por error, y después, como el árbitro original apenas se estaba recuperando, no vería cómo NJF se rendiría ante Moxley, que lo soltaría y se daría vuelta, y justo en ese momento el diablo se reveló cuando le tiró una mano para NJF, que la utilizó para noquear con ella a Moxley y ganar de esta forma el campeonato mundial de AEW gracias a William Regal, que tras entregarle la mano más se marcharía por la rampa, terminando así lo que fue un evento central agradable y entretenido por momentos, el cual tal vez presionó mucho más por una parte clásica de la lucha, de vender y contar una historia simple por ese lado, en vez de enfrascarse en una historia más violenta o más enfocada en el shock, siendo algo que estuvo bien para terminar realzando la escena final de William Regal como el mayor hijo de perra, ayudando al futuro gran hijo de perra a levantar el título, que le llegó literalmente 9 meses tarde, si no es que casi un año después, ya que NJF debió ser el que terminara con Page en su momento, pero bueno, estamos en el ahora y veremos qué le parará el futuro a este increíble y único talento en su clase que es NJF. Y bueno, en resumen, AEW tras el Low tuvo un camino tumultuoso y donde esta noche llegó una cartelera muy interesante que tal vez no tuvo la fuerza correcta para ser vendida previamente, pero pese a eso, el evento cumplió muy bien, entregando luchas buenas, firmes, sólidas y entretenidas, algunas más atraentes que otras, pero en general casi todas cumplieron. La única que sobró demasiado fue la lucha de equipos que dio apertura al pre-show y la semifinal del torneo de Full Gear, que insólitamente no termina en Full Gear sino en su Dynamite posterior. Luego por este lado el Sting Darby vs Jeffy Lethal, pues tuvo su parte entretenida, pero fue una lucha que no aportó mucho al evento más allá de repetitividad, algo que se sintió también con las 3 luchas femeninas que no pudieron brillar, aunque ciertamente la lucha de Cargill vs Rose es la que decepcionó de las 3, ya que el Saraya vs Britt, si se lo ve de vuelta, pues está mejor de lo que se siente en primera instancia, algo similar que sucede con Jamie vs Tony, aunque aquí el problema pasó por el exceso de un buco innecesario para llegar a una coronación que no necesitaba de tanto drama cuando podía brillar simplemente si la soltaban y dejaban que las dos lucharan sin intervención alguna. Después, por el lado de lo muy bueno, lo que brilló sin duda si fue la lucha de la noche, fue el combate de tiros que culminó con un resultado perfecto, que veremos ahora cómo acabará esta historia al mejor de 7 combates, lo mismo que ya veremos para dónde irá la historia del campeonato de TNT, en donde Wardlow pagó muy caro la falta de respeto a Samoa Joe, a quien ahora tendrá que hacerle frente de otra forma tras una triple amenaza intensa. Luego, lo no mencionado hasta aquí fueron luchas que atraparon y tuvieron múltiples emociones, estando muy bien dentro de esta cartelera que culminó con una coronación perfecta de NJF, que junto a la no coronación previa de Jamie Hayter, Tony mandó el mensaje indicado al apostar por los jóvenes y este talento propio que sin duda merecía ya este lugar en una AEW que tuvo un Full Gear bastante sólido. Hubieron luchas que se pudieron mejorar, sí, pero sencillamente la cartelera como tal funcionó y dejó esa buena sensación que All Out no había dejado completamente, y menos después de esa conferencia que opacó aquella velada, donde a diferencia esta vez cerramos con un NJF llegando al momento más importante de su carrera, en donde veremos cómo responde y a dónde es capaz de llevarnos ahora. Y bueno, me gustaría saber qué les pareció a ustedes AEW Full Gear 2022.